somos introducidos en el desierto, vemos el pueblo de Israel, donde el Señor le lleva estos años, ¿sí? En ese proceso donde le saca de la tierra de esclavitud, pero cuando le saca, lo salva, lo hace pasar por un desierto, ¿sí? Hasta la tierra prometida, la tierra de bendición, nosotros sabemos, sí, que el pueblo pasó por ese desierto. Y veíamos algo, que cómo era ese desierto, que era como ¿qué había en el desierto? En el capítulo 15. Versículo 15, ¿sí? Del capítulo 8. Dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Amén. Entonces veíamos el otro día en el discipulado, hablábamos de este desierto, cómo era un desierto. Dice un desierto grande, un desierto espantoso, un desierto, dice que donde había, dice, serpientes ardientes. Amén. ¡Qué desierto! Sí, o sea, realmente espantoso, un terror. Y yo digo siempre esta palabra, me la leía el apóstol Juan, cuando veníamos con mi esposo en estos 7 años que estuvimos viviendo aquí en Villa María, ¿sí? Que nos criaron ellos aquí, nos siguen criando, pero bueno, en estos 7 años y veníamos los dos llorando, ¿no? Porque el desierto era espantoso y todo lo perdíamos, todo lo que iniciábamos se perdía. Había momentos de hambre, había momentos de soledad, había momentos de frío, realmente era un desierto. Sí, entonces él nos leía esta palabra, e inclusive una parte donde dice que perdieran los bienes, perdían todo, ¿sí? Y nosotros siempre tengo esa imagen, ¿sí? Viniendo desesperados al pastor, quebrado, llorando, y él leyéndonos esta palabra. Pero dice que nos introduce en este desierto para la postrera hacernos bien. Amén. El desierto tiene un propósito. El desierto tiene una marca de fuego. El desierto tiene una marca con las letras de identidad de que Dios, amén, Dios, o que la marca de identidad que somos de Él. ¿Sí? Somos de Él. Nos tiene que poner la marca. ¿Y esa marca dónde viene? En el desierto. Amén. Dice aquí la palabra que en ese desierto espantoso Dios va haciendo milagros. Dice que el calzado dice que se achicaba o se agrandaba, ¿sí? No iba el calzado, no iba faltando a medida que iban traspasando el desierto, y habían milagros que Dios hacía en ese desierto. Sí, Él estaba. Sí, siempre si hablamos del desierto hablamos de la columna de fuego en la noche y hablamos de las nubes en el día que cubría, que les resguardaba del calor. O sea que Dios estaba. En el desierto Dios estaba. Ahora, había una particularidad, había una meta de Dios, porque dice a la postrera hacerte bien. La meta de Dios, salido del desierto, ¿cuál era la meta de Dios? Hacernos bien. Pero la meta de Dios era formar un carácter en ese desierto. Y para formar ese carácter en el desierto debía desarraigar algo, que era la murmuración. Amén. Algo que el pueblo de Dios caía en la murmuración, porque a quien atacaba ante los primeros problemas que eran parte del desierto, la escasez, recorrieron, ya vamos a leer la palabra, si ustedes la tienen me van diciendo, me interrumpen y me dicen la palabra, amén. Que ante cada situación, ¿sí? Dios iba manifestándose, pero a la vez en la manifestación de Dios, en esa prueba extrema, aparecía el carácter del pueblo. Amén. Leemos Éxodo, el libro de Éxodo 15:22. Libro de Éxodo, capítulo 15, verso 22. Amén. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas,
y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Amén. Dice aquí que, bueno, apenas atraviesan el desierto, son 3 días donde ellos avanzan sin el recurso fundamental, esencial, que era el agua, ¿sí? Y muchas veces el evangelio en realidad es así, es avanzar, ¿sí? No avanzamos porque tenemos los recursos, no avanzamos porque vemos, ¿sí? En lo natural, avanzamos porque vemos en lo espiritual, ¿sí? Yo digo, nunca me pasó, hace mucho que no me pasaba, que antes ya estaba preparando las valijas y todo para salir, y realmente usted sabe que uno de mis hijos me dice, mamá, ¿tenés 10 pesos? Dice, porque no tengo nada, le digo, ¿sí? Amén. Y teníamos que viajar, teníamos que hospedarnos, ¿sí? Teníamos la cena de pacto y etcétera, etcétera. Le digo, pues es que no tengo nada. Y yo dentro mío una paz tremenda, ¿sí? Y usted sabe que, pero yo estaba preparando todo, ya la valija, todo. Amén. Podríamos haber dicho tal vez, no, mire, no vamos a poder hospedarnos en el hotel o suspendan, ¿sí? Porque no, sin embargo, estábamos, claro, ya hemos pasado muchos desiertos, ¿no? Porque no implica que uno va a pasar un desierto y después no vuelve a entrar. El desierto es parte del proceso de Dios para nuestro carácter, que se hace presente, no es algo que pasamos una vez y nunca más, se hace presente de diferentes maneras y nosotros vamos creciendo, porque dice a la postrera hacerte bien, vamos creciendo preparados para disfrutar el camino, el reino del Señor, pero también entrenados para entrar en un nuevo desierto. Amén. Y volver a salir. Entramos y salimos, pero cada vez que salimos es mayor la fe, es mayor es mayor inclusive nuestra declaración de fe. Y en esta formación que Dios quiere traernos, sí, porque el propósito de Dios es que Dios tiene un propósito con nuestra vida. Hoy compartiendo allí en el hotel, la pastora Liliana nos decía, un padre de fe, porque podemos crecer en Dios, podemos leer la palabra y crecemos, podemos arrodillarnos, sentir la presencia de Dios, ¿sí? Podemos ir creciendo, pero el propósito, quien te lleva al propósito, quien te ayuda a obtener el propósito es el Padre de fe. Amén. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios nos direcciona en este desierto tan grande, que ahora lo vamos a seguir viendo en la palabra, pero nos lleva a través de un padre de fe, de una madre de fe que te van direccionando, como decíamos nosotros. Veníamos a él y le decíamos, o sea, desesperados, porque todo parecía que nos salía mal. Estábamos en medio de ese desierto y él nos sentaba y nos leía la palabra y nos decía cosas que estábamos perdiendo o estábamos pasando, pero porque había un propósito. Amén. Entonces, la paternidad, el desierto y la paternidad tiene el objetivo de que en mi vida se cumpla el propósito y que se cumpla el propósito de reino, es decir, extendernos. Amén. Que nosotros realmente poseamos la tierra, porque sacaba a ese pueblo que había estado tantos años esclavo, lo pasaba por el desierto, pero lo sacaba para poseer. Amén. Decirle al que está a tu lado, Dios te saca para poseer. Dios te está pasando por el desierto, te ha pasado o viene un desierto más, amén, pero es para poseer la tierra, amén, para poseer el propósito que Dios tiene, amén, y poder entonces reinar, para que Cristo reine a través de nuestras vidas, amén. Yo nunca pensaría que Dios ha hecho todo lo que ha hecho allí en Villa Mercedes, nos ha bendecido tanto, pero nunca pensé, y la mentalidad que nos formó Dios en el desierto y a través de nuestros padres de fe, y que en realidad nos ayudaba a vencer, ¿sí? A vencer tal vez la escasez, vencer la enfermedad, vencer muchas cosas, los problemas matrimoniales, nos ayudaba a vencer, pero después ya la mente es otra, el pensamiento es otro, amén.
Porque tal vez en esta noche en esta tarde hay mujeres que tal vez dicen, yo estoy pasando un desierto porque mi esposo me dejó, mi hogar se destruyó, yo estoy pasando un desierto porque no tengo una buena economía, estamos pasando un desierto, diferentes desiertos, amén. Pero cada desierto pretende sacarnos, que vamos a ver bien con respecto a la murmuración, pretende sacarnos de ese carácter de murmuradores, que la murmuración también es un símbolo de duda, ¿sí? Pero nos pretende sacar de ese carácter donde el pueblo se enoja, que les voy a pedir una palabra, donde vemos que el pueblo se enoja y se enoja contra Moisés. Nos trajiste aquí para morir, nos trajiste, ¿sí? O sea, da contra Moisés, que Moisés lo que estaba haciendo en definitiva era llevarlos a poseer. Era llevarlos a repartirle la tierra. En realidad Moisés no quería la tierra toda para él. No, el propósito, Dios le había escogido a Moisés para que llevara a su pueblo, a todo su pueblo, y cada uno heredara, como podemos verlo nosotros aquí, ¿sí? Veíamos ayer a la noche cuántos pastores, Tierra del Fuego, Tucumán, Salta, amén, poseyendo tierras. El otro día estuvo de Colón el apóstol Canejo, y él comentaba cuántas ciudades Dios les estaba entregando, amén, pero también le hemos visto pasar en esta ciudad por desiertos, amén. Entonces el carácter murmurador, sí, que es un carácter de lo que nosotros nos tenemos que cuidar. Entonces desierto nos prepara, desierto. Habría tanto para hablar del desierto, habría tanto para hablar de lo maravilloso que es el desierto. Nadie quiere estar en el desierto. A nadie nos gustan las pruebas, los momentos difíciles. Sí, a nadie nos gusta, pero en el desierto sí es maravilloso lo que le ocurrió al pueblo. Ellos por su carácter no lo podían ver. Y hay gente en el camino del Señor o etapas de nuestra vida que decimos no lo podía ver. Yo no podía ver, ¿por qué? Porque me quejaba, porque me enojaba, porque murmuraba. Como dice muchas veces mi esposo, ¿no? Porque el pastor le decía que le sirviera a Dios, que no tomara trabajo. Y lógico, dice, yo tenía las hijas, tenía todo. Y el pastor decía, no tomes trabajo, servíle al Señor. Y él dentro suyo decía, este hombre me quiere matar a mí, decía. Amén. En realidad, sí, es como que, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo el pastor con nosotros? Sí, o como decían los distintos pastores aquí, y el pastor nos dijo, tienen que venir, y decían obediencia antes que obediencia, amén. En esa obediencia que nos cuesta tanto, ¿sí? Porque es fácil ser obediente a Dios sin la paternidad. Es otra formación, ¿sí? Ser obediente al Señor y conocer la Biblia y conocer y predicar, hablar a la gente, es fácil, ¿sí? Más difícil es con un padre de fe, amén, pero con una madre de fe es más difícil, pero son diferentes los resultados, ¿sí? Tuvieron que ir atrás de Moisés y continuar con Moisés y continuar con Moisés, amén, hasta que después llegan, ¿sí? Pero que en realidad, bueno, los introduce Josué, amén, pero tuvieron que ir sí o sí, poseyeron la tierra los que siguieron, amén. ¿Alguna de las palabras del carácter donde murmura el pueblo? En Éxodo 16, 2, 3 y 8 vamos a leer. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Amén. Fíjese usted, el pueblo murmura, ¿sí? Se enoja, murmura. Nos trajiste aquí, comienza a decir la murmuración,
es un símbolo también de maldición. Comienza a maldecir, ¿sí? Nos trajiste acá, o sea, comienza a hablar mal. Nos trajiste acá para morirnos, ¿sí? Que dice, ojalá, dice, por lo menos allá, ¿sí? Allá, dice, comíamos carne y estábamos saciados. Estaban saciados, pero sin propósito. Hay mucha gente que a veces viene al camino del Señor y tiene una economía tal vez importante o tiene un bienestar, y de pronto cuando acepta al Señor comienzan a pasar cosas y a pasar cosas, ¿sí? Entonces comienza a perder, pero cuando comienza a perder, el propósito de Dios, como recién veníamos hablando, era formar el carácter, es hacernos a poseer, es propósito con nuestras vidas. Entonces, cuando dice, estábamos saciados ahí, pero ¿saciados de qué? De lo natural, pero no tenían propósito, no poseían nada, no eran poseedores de nada, eran esclavos. Amén. Entonces, ese carácter de murmuración, y esta es otra de las cosas que queríamos transmitir, que veníamos hablando, de la murmuración, que nosotros tal vez pensamos como algo hasta que tenemos derecho y que podemos, y que inclusive tenemos cuánto que cuidarnos cuando Dios va elevando nuestro ministerio. Aún en eso parece que ya tuviéramos el derecho como de murmurar, de hablar, ¿sí? ¿Qué veíamos? Vamos a ver un momentito el tema de la murmuración. Primero, la murmuración tiene estas características. Primero, tienen mente reprobada. Hace que tengamos una mente reprobada. Y vamos a compartir la cita bíblica en Romanos 1, del 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo... No, está bien. Ustedes ven que dice la murmuración, ¿sí? Tiene una mente reprobada. Cuando yo estoy murmurando, ¿sí? Me estoy entregando a todo eso, a una mente reprobada, una mente que es una mente inferior, ¿sí? ¿Cuántas veces no se llega al milagro porque uno murmura, retrocede? Nos trajiste aquí para, ¿sí? Y cuando se lo estaban diciendo a Moisés, en realidad se lo estaban diciendo a Dios, ¿sí? Ahí nosotros podemos ver bien en esa palabra la paternidad que tienen. Si nos están diciendo a nosotros, se lo están diciendo a Dios. Yo no sé por qué el pastor hace esto, yo no sé por qué, ¿sí? Y yo no sé, y la murmuración, sí, que es, en realidad la murmuración mata al cuerpo de Cristo. No es tan simple la murmuración, ¿sí? Lo podemos ver y decir, bueno, discúlpeme, pero no es tan simple, no es, tenemos que tener cuidado porque no tiene el símbolo y bueno. No, es dañina, es mala, contradice, ataca al cuerpo de Cristo de una manera terrible. A veces nosotros lo vemos, por ejemplo, o en los grupos cuando uno va a limpiar, ¿sí? Uno van a limpiar y hermanos con gozo, vienen los primeros, las personas que hace poco que están y le hemos hablado del servicio, quieren servir. Y ahí tenemos uno que tal vez está en el desierto y murmura, ¿sí? Y se enoja, ¿sí? Nosotros teníamos una hermana que a veces una discípula, una hija de fe que hoy ya ha salido del desierto, es una mujer, ¿sí? Que puede ver, pero ella murmuraba contra todo, una chica que limpiaba perfecto, pero pobrecita cuando iba a limpiar con las otras hermanas, porque las otras hermanas les decían, y no, y que esto, y bueno, o tal vez limpiaba sola, ¿sí? Ya no quería con otra porque no, o también a veces en los grupos de que el servicio es la parte de la vida de la iglesia, ¿sí? En la vida de la iglesia el murmurador no puede convivir, ¿sí? Porque o se enoja contra los grupos de yo no sé para qué están vendiendo esto, o yo no sé por qué el diezmo, no sé por qué la ofrenda, ¿entiende? Ese carácter, no sé,
una mente reprobada. Amén. Otra característica de la murmuración. Dice, serán destruidos. En 1 Corintios 10:10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Amén. O sea, la murmuración nos destruye y destruye a otro, debilita al otro, puede matarlo inclusive al otro. Si vuelvo a decir, nosotros tenemos un caso de murmuración que fueron Aarón y María, que todos lo conocemos. Y saben que una de las características de Aarón y María dice que ellos eran mayores inclusive en edad que Moisés. E inclusive dice que habían hasta predicado. Dios había hablado por la voz de ellos. Pero murmuraron. ¿Sí? O sea que había una autoridad que ellos ya tenían. Eran mayores en edad, conocerían más tiempo al Señor, ¿sí? Había Dios hablado, habían predicado, habían ministrado, pero ahora estaban murmurando. Entonces Dios, ¿qué hizo con Aarón y María? Le dijo, no, tienen razón María, Aarón, sí, es verdad, porque ellos ya han predicado, ya no. Dios que avaló, Dios que puso sobre el error tal de Moisés. ¿Qué puso eso? ¿Qué puso? Puso la autoridad. No, esperen, con ustedes voy a hablar, ¿sí? De otra manera, pero yo hablo cara a cara con Moisés. Era la unción, era la paternidad. Entonces no significa que por nuestras conquistas, que por el tiempo que estemos ministrando, por cómo Dios nos ha usado, ahora nos da el derecho de hablar, de murmurar, de quejarnos. Amén. Amén, algo que hablaba ayer y decían de cuidarnos de ser humildes. Sí, porque Dios esta bendición que Dios nos da, que nos entrena en el desierto, que nos permite padres de fe, de que nos permite conquistar, ¿sí? Entonces yo siempre digo, siempre recuerdo cosas que me decía el pastor. Por ejemplo, yo vendía golosinas en los colectivos, ese era mi ministerio acá, ¿sí? Ese era mi ministerio, vender golosinas, no sé si 4 o 5 años lo hice más o menos. Y el pastor me decía, bueno, pero ahora vos vas a tener una meta y ahora vos cambiás los números. Me formaba un pensamiento elevado. Y yo lo veo ahora, por ejemplo, en la escuela de verano, y digo, no puedo tener pensamientos de pocos números. ¿Sí? Entonces, si hay que hacer una inversión, ¿no? Digo, vamos a hacer una pileta. Entonces, la pileta... Sí, uno dice, bueno, sí, una pileta, como el dueño que estaba ahí pensó, bueno, una pileta. Cuando llegó dice, esto es el mundo de las piletas. Dice, ¿qué pasó acá cuando vio la perforación? ¿Sí? Pero mire usted, hoy esa pileta nos permitió tener esta escuela de verano 300 niños. 300 niños, una barbaridad de niños. Amén, entonces no me fue formando en ese desierto con un pensamiento. Y si yo le hubiera dicho, no, pero mire, ¿qué se cree? ¿Qué cree el pastor? Porque esto no es, ¿por qué no me manda a orar? ¿Por qué no me manda a ayunar? Amén. Entonces, ¿por qué? Para el pastor, porque queremos tal vez las vigilias, gloria a Dios, porque eso es nuestra base, eso es nuestro sostén, las vigilias, la oración, el ayuno. Nada conquistamos si no es, ¿sí? Por ese alimento, pero a ese alimento tiene que venirle, ese alimento es una comida para... Dice, le dio la comida a Elías, sí, pero ¿para qué le dio esa comida? Para caminar 40 días. Amén. Entonces Dios te alimenta, si oramos, ayunamos, Dios nos da visiones, nos da sueños, pero decir al que está a tu lado, hay que caminar. ¿Sí? Hay que limpiar la iglesia, hay que discipular, hay que sostener, hay que hacer las ventas, hay que sostener, amén, áreas, hay que enfrentar, ¿sí? Entonces tenemos que hacerlo. Entonces Dios en esa comida es para caminar, y para caminar, para conquistar, no, como Pablo decía, no damos golpes al aire, sabemos dónde vamos. Amén.
Entonces, lo que parecería algo ¿por qué el pastor me daba números? Él me dice, ahora Wanda de esta manera, ahora de la otra manera. Y nosotros realmente todo lo que nos decía el pastor, nosotros le creíamos. ¿Sí? Entonces, realmente, si nosotros hoy en el ministerio, está el ministerio, hay como 5 radios en la provincia. Si tenemos la escuela, que tenemos el jardincito, el primario, y hoy este año abrimos el secundario y no paramos, podríamos parar, pero sin embargo cada vez vemos más la urgencia de que Cristo reine. Amén. Y significa, bueno, números diferentes, significa responsabilidades diferentes. Amén. Pero Dios va formando un pensamiento, ¿sí? Y eso debemos cuidarnos de que no seamos entregados a una mente reprobada, que los razonamientos que estamos teniendo, esos pensamientos, ¿sí?, sean de maldad, porque no era una simple murmuración, había maldad, había envidia, había celos. La murmuración no es solamente decir, sí, yo no sé, no entiendo, por qué esto, porque a mí me parece que no es así, porque los pastores, porque la iglesia, porque el otro. No es solamente eso, en lo interior hay celos, hay envidia, ¿sí? Y van atacando al propósito de Dios que tiene con la iglesia, que nos habla de la bondad, de que el propósito de Dios, ¿sí?, es formar un cuerpo. Amén, es formar un cuerpo. En cambio la murmuración destruye ese cuerpo, destruye, como decir, vienen los primeros y dicen, a veces había un pensamiento en nuestra iglesia, vos hacé, dice, pero no te metas tanto. Esa era una murmuración. Amén. Vos hacé ahora, los que tenían tiempo ahí y que no pudieron en el desierto, ¿sí?, en vez de ver el propósito, se estancaron y dicen, vos hacé, pero no te metas tanto. Dice, pues te va a traer problemas, mejor no te metas. Eso es murmuración. Son razonamientos, pensamientos reprobados. Amén. Amén, hermanos. Entonces eso es algo que veíamos. Entonces nosotros veíamos, ¿qué pasa que este hermano se debilitó? ¿Qué pasa que dejó? Y había murmuración. ¿Sí? Rompe el propósito de Dios. Bueno, dice, la murmuración, el chisme y la difamación dañan la esencia de una congregación, que es la manifestación pura del amor de Dios. Amén. Mire usted. No, yo quería... Sí, agreguen, por eso los puntos. Y acá nosotros vemos el pueblo, no pudo ver, sí, a Moisés como el hombre, ¿sí?, el padre espiritual, el hombre que Dios le había puesto para guiarlos, ¿sí? Y muchas veces nosotros no podemos ver, o sea, a ese hombre o esa mujer que Dios nos ha puesto como la persona que nos va a llevar al propósito. Del desierto se sale con la ayuda de la paternidad, ¿sí? Porque son los padres, sí, de fe, los que los van a ayudar a salir de ese desierto, porque nosotros en el desierto podemos tomar decisiones equivocadas, decisiones que para mí me parecen bien, pero en realidad no es la correcta, ¿sí? Los padres espirituales son para sacarte de ese desierto que tal vez estás viviendo, de ese problema. Yo le decía a la apóstol Wanda, hoy hablando a la siesta que estábamos compartiendo, mi desierto grande, ese desierto que habla ahí, donde realmente un desierto grande y espantoso fue cuando mi matrimonio, ¿sí?, es destruido. Y yo realmente pude pasar ese desierto, ¿sí?, realmente escuchándola a ella, ¿sí? Y fíjense en qué direcciones me daba ella, que tal vez era vender empanadas, en la limpieza, y yo me aferré a eso, ¿sí? Y realmente fue lo que me saqué. En el desierto lo conocí a Dios, sí, lo conocí a Él, pero realmente pude salir del desierto escuchando a mi madre espiritual, porque si no yo hubiera tomado otra decisión, que para mí parecía la correcta, ¿sí? Lo que hace la paternidad, yo puedo contar el testimonio de realmente la paternidad. Cuántas cosas logramos gracias a la paternidad. Yo el año pasado tengo un sueño con uno de mis hijos, ¿sí?, Mauricio, el más grande,
donde yo soñaba que yo lo veía en un cajón, estaba muerto. Y cuando yo me desperté, mi preocupación era porque él justamente en esos días viajaba a Córdoba, se iba de vacaciones y en moto, ¿sí? Con otros amigos de él. Entonces yo voy y le cuento al apóstol Jorge este sueño. Y el apóstol Jorge me da esta dirección. Dice, ¿cuánto vale la vida de su hijo? Y ahí está, que aún podemos murmurar, o sea, con nuestro pensamiento, porque yo podría haber pensado, yo vengo a contarle un sueño, en vez de orar, me está diciendo cuánto vale la vida de su hijo, me está diciendo pacte por su hijo, ¿sí? La paternidad, o sea, creer, ese es el tema que muchos no entienden, creer a ese hombre y esa mujer que Dios ha puesto en su vida, que ellos los van a llevar. Entonces yo escuché esa palabra y yo la tomé, yo dije, es parte del Señor, yo no dudé, no que es el hombre que me quiere sacar plata, no. Vine, hablé con mi esposo y nosotros nos íbamos a ir de vacaciones con mis hijos a las grutas, con mis otras 2 hijas. Y yo le hablé y le dije, mira, el pastor me dio esta dirección y yo no quiero probar si es cierto o no. No quiero hacerlo, le decía a mi esposo. Bueno, no hay problema, él me dio un monto. No, le digo. Eran yo 10.000 pesos. Claro, él me dio un monto, dice, bueno. El año pasado. Claro, 1.000 pesos. No, le digo, yo quiero las vacaciones, o sea, las vacaciones de lo que íbamos a ir, quiero ese dinero. Bueno, me dice. Ah, el monto se lo dio Héctor. Claro, él me decía 1.000, un pacto de 1.000. Y yo le dije, no, eso no, porque es la vida de mi hijo, le dije. No quiero eso, yo quiero más. Entonces, digo, bueno, me dice, habla con las chicas y decirles que no nos vamos a ir de vacaciones. Bueno, les hablé y el apóstol me dijo, cuéntele ese sueño a su hijo. Y yo le conté y él estaba medio frío, alejado. Me dice, bueno, mami, dice, si me tiene que pasar algo, me va a pasar. Como diciendo, vas a hacer ese pacto. Si me tiene, bueno, agarré, no importa, fui, ahí oró el apóstol y él me dijo, y va a tener sus vacaciones, ¿sí? Oró por la vida de Mauricio, todo, y va a tener las vacaciones. Tuve las vacaciones con mis hijas, ¿sí? Y después, pasado el día, cuando él vuelve de Córdoba, mi pensamiento natural era de que él iba a venir, o sea, ya convertido, que iba a querer ir a la iglesia. No, nada que ver, vino igual. Y yo como que en un momento, es como que me enojé con Dios, porque yo le dije, Señor, ¿hasta cuándo voy a pactar por este hijo? Me cansé, le dije. Y después le tuve que pedir perdón, porque a los días mi hija más grande me dice, mami, dice, vos sabés, que era justo el día de mi cumpleaños, dice que el Mauricio, dice que cuando iba cruzando las altas cumbres en la moto, iba como 120, y en una de las curvas se cae. Y él le dijo, Tamara, estoy vivo por el pacto que hizo mi mamá. Lo que es escuchar a la voz de un padre. Amén. Amén. No solamente... Amén. Amén. No solamente restauró su vida espiritual, sino que le salvó la vida. Amén. ¿Sí? Eso es lo que hace un padre. Y a veces nos van a dar direcciones que parecen que no es así, que son ilógicas. Pero qué maravilloso cuando nosotros logramos ver que ese hombre nos está hablando de parte de Dios. Amén. 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 Dele otro aplauso al Señor. Amén. Y esto que dice Mónica, sí, es lo que dice Mónica, porque a veces nosotros queremos un gran milagro de Dios, sí, que este es otro tema que también vamos a ministrar después, pero queremos un gran milagro de Dios con una entrega a medias. Amén. Sí, entonces, sí, bueno, un pacto de 100, un pacto de 1000, y a veces dice, pero no, dice, pero ¿qué tiene que ver una cosa o no? Somos materialistas, no. Amén. Pero eso tiene que ver con el joven rico. Después lo vemos en esa predicación. Pero el joven rico le fue pedido todo. Amén. Continuamos con la murmuración. Amén. Mire usted cómo dice que rompe, en realidad la murmuración rompe el carácter de Dios, porque su carácter de la iglesia es una iglesia de amor. ¿Sí? Una iglesia de amor. No una iglesia con críticas, con enojos, amén, con disensiones, no importándonos la gente nueva, no importándonos aquel que está en su primer amor, que recién se ha entregado al Señor, o no importándonos el Padre.
Amén. Hoy ya no nos importa, o sea, en un momento nos bendijo, nos llevó, nos sacó del desierto. Sí, pero ahora después, ante nuevos desiertos y nuevas situaciones y nuevas pruebas, ¿sí?, que demuestran que nos llevan a nueva obediencia, porque si ustedes ven acá en el desierto, no fue solamente una vez, fueron las aguas, fueron un montón de cosas, y cada vez que algo faltaba, el pueblo murmuraba. Entonces, ya no había pasado la lección, no, Dios necesitaba desarraigar la murmuración de ese carácter, amén, y a veces tener ese carácter de fe, porque la murmuración no es un símbolo de fe, la murmuración es un símbolo, como recién veníamos hablando, de maldad, de una mente reprobada. La murmuración es un símbolo de duda, ¿sí? Si ellos hubieran dicho, no, Dios nos va a dar agua, quedémonos tranquilos, porque Dios nos va a dar agua, ¿sí? No, mirá, nos trajiste a morir en el desierto. ¿Sí? Yo tengo esta discípula que ella, su gran problema es su esposo, y que mi esposo, y decía, y se enojaba, inclusive nos decía, ustedes nos hicieron casar mal, bueno, todo, ¿no? Y entonces, hasta que Dios la venció, fueron 6, 7 años. 6, 7 años para vencer los caracteres, 6, 7 años de desierto. Sí, pero Dios la venció finalmente. Voy a decir, ¿cómo? Mira, este otro recién vino y ya Dios le dio. ¿Sí? Y entonces, claro, mire, pastor, ¿cómo puede ser que recién vino y ya Dios le dio, y ya Dios hizo, y Dios le escuchó, y yo que estoy hace tiempo sirviendo al Señor? ¿Sí? Entonces, me acuerdo, pasó, dice, mire, pastor, dice, voy a presentar hace poco un pacto, dice. Y le digo, pero ya con su carácter distinto. ¿Sí? Porque ella decía, ustedes se ponen del lado de él, dice. Se ponen del lado de él. Y el pastor le decíamos, no, pero mirá, seguí, Dios es el hombre que Dios te puso. Bueno, se ponen del lado de él, decía, ¿no? Entonces me presento y digo, vamos a orar, le digo, pero bueno, solo Dios puede hacer esto, que era el acuerdo. Y Dios lo hizo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque ya ella estaba rendida. ¿Sí? Ya el desierto le había dejado sin esa fuerza que tenemos las mujeres cuando nos enojamos, ¿no? Y que en un carácter de la mujer, sí, que somos gritonas, yo me acuerdo de los primeros tiempos de casamiento, me enojaba y me ponía mal, y bueno, y rompía la fuente Pirex que me habían regalado, ¿sí? Y ya pasaron los años, y uno ya tiene otro carácter, ¿no es cierto? Pero el primero es ese carácter caprichoso de las mujeres, ¿sí? Ya Dios después ya encamina esa fuerza, entonces ya no rompo las fuentes, sino que ahora conquisto para el Señor, amén. Entonces, pero me refiero a esa fuerza, ese carácter que murmura. Por eso esta ministración que queríamos transmitir de esto que nos edificó, estuvimos, no sé, el otro día en el discipulado, creo que 2 horas. A veces nos dicen, ¿cuánto tiempo están ustedes? ¿Por qué están tanto en el discipulado las mujeres? Dicen, ¿no? Y a veces llegamos 2, 3 de la mañana y nuestros esposos también dicen, pero tanto tiempo, inclusive, ¿por qué las esposas de las pastoras por tanto tiempo? Pero estuvimos como 2 horas sobre esta palabra, y hoy también estuvimos otras 2 horas y no dejábamos de hablar de la riqueza que tiene este desierto por el que Dios hace pasar a su pueblo, y esta formación para formar un carácter, ¿sí?, para poseer la tierra, ¿sí?, y un carácter que la posee a través de la paternidad y que se desarraiga de la murmuración. Miren, vamos a terminar esta administración, pero vaya usted y busque murmuración, y hay un estudio bíblico de la murmuración, ¿sí? Busque usted, y todo lo que tiene, que no es tan simple, ¿sí? No es tan y bueno, hoy murmuré, no, hoy me enojé, no es tan simple, y que es algo que tiene que ser desarraigada de nuestras vidas, realmente, para poder nosotros poseer, para realmente recibir los milagros, para que los milagros no estén detenidos,
para que los milagros sean manifestados. Amén. Siempre con un carácter, lo que Dios quería en el desierto, que vieron formar un carácter de fe. Siempre declarando la bendición, siempre declarando el milagro, siempre viendo el milagro, siempre viendo la sanidad divina, siempre, amén, siempre. Eso es lo que quería Dios y eso es lo que quiere Dios. Yo te invito a ponerse de pie. Si hay algo que quiere Dios formar en nuestras vidas, ¿sí? Dios es poderosísimo, Dios revierte situaciones, Dios hace cosas grandes, poderosísimas, porque Él es grande, porque Él es poderoso. Amén. Pero nosotros debemos saber. Hay hermanos, una hermana que me dice, cada vez que viene pierde algo, cada vez que viene es una prueba peor. Sí, hace 2 años que está en el ministerio y ella me viene contando, ¿sí? Y realmente dice, ay, parece que no pudiera terminar este desierto, pero es necesario. Amén. Yo no sé si usted tal vez está introducido en ese desierto. Amén. Yo no sé cuál es la situación, pero yo quiero invitarle que usted le diga, Señor, gracias por este desierto, gracias porque esto tiene propósito. Amén. Dice que el diablo, el detractor, puede llegar a verte como que sí, son los padres de fe que te están guiando mal. A veces dicen, tal vez no es esta la iglesia en la que te tenés que congregar, es otra la iglesia, porque acá en esta iglesia parecería que todavía no se recibe el milagro, amén. Pero no es de esa manera, sino que hay un tiempo en el cual, como decíamos al comienzo, debemos ser sellados, debe ser puesta la marca, ¿sí?, de fuego, de que le pertenecemos a Él, amén, y que pertenecemos a una casa ministerial, que no andamos desordenados, que hay una casa a la que pertenecemos, que hay una legitimidad, somos legítimos. Si no solo hijos legítimos de Jesucristo, sino también somos hijos de un padre y una madre. Amén. Ese sello, mientras usted esté bajo la paternidad, mientras usted esté en una casa, usted esté sirviendo, mire, sí o sí hereda. Sí o sí se extiende, sí o sí se expande. Amén. No va a ser usted... no va a abortar usted el propósito de Dios. Por más fuerte que sea, dice, por más espantosas que sean las serpientes, dice, serpientes ardientes, por más espantosas que sean las serpientes, quiero decirle que Dios le va a sacar, amén, y que usted va a heredar la tierra, porque el propósito de Dios es que poseamos, amén. El propósito de Dios no es que nosotros tengamos aún nuestra generación nuestra generación se extinga. No, al contrario, es que aún las generaciones que vienen hereden. Quiero decirle algo. El otro día veían en Facebook a Juanita con su traje de danza, ¿no? Y la veía con el tutú, ¿sí? Y la truza. La veía Juanita. Y yo en ella miraba, digo, una futura directora de danza, porque ella ama, ¿sí? Entonces yo miraba y decía, mira cómo Dios va haciendo, aún nuestras generaciones hereden. Si quienes dirían, nosotros lo veíamos a Natanael, ¿quién diría? Lo veíamos tan chico y digo, hemos perseverado, hemos pactado, como dicen las apóstoles, hemos dado al Señor, hemos permanecido en el desierto, en las pruebas, y verles hoy a Natán, a Josué, a Belén, ¿sí? Verlos a los 5, ¿sí? Heredando en el ministerio de una u otra manera. Amén. Inclusive esto, yo me podría haber sentado y podría dejar que prediquen ellas. Amén. Porque de eso se trata la paternidad y el propósito de Dios. Amén. Puede usted bendecir el nombre del Señor y darle gracias a este Dios grande, amoroso, ¿sí? Que nos permite heredar, tener propósito. No vas a quedar en el desierto. Amén. Tu vida tiene propósito de heredero. Quizás te sentís desamparada porque tal vez hay situaciones tan fuertes, o como decía Mónica, Señor, ¿hasta cuándo voy a pactar? Porque los hijos no cambian. Pero yo quiero decirte algo, Dios tiene poder para cambiar tus hijos. Dios tiene poder para volverlos al propósito. No sé qué lejos estén, pero sí sé que Dios tiene poder para volverlos a meter en el propósito. Por más que haya aparecido tal vez el detractor, Satanás,
tratando de alejarlos. Pero si tú eres fiel, si tú permaneces, Él tiene poder. Él los traerá de nuevo a la casa. Él los hará de nuevo reinar al lado tuyo. Amén. Y el que creyere no será avergonzado. Y el que creyere no será avergonzado. Mira, te invito a levantar tus manos y decir: no seré avergonzado, no seré avergonzada. Estoy creyendo, estoy creyendo. Dale un fuerte aplauso al que vive. Gloria a Dios. Fuerte, fuerte, fuerte. Es para el Rey. Y el que creyere no será avergonzado. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, gloria, alabanza a tu nombre. Gracias, Dios mío, por este camino de la fe, este camino de la vida en Cristo. Gracias por nuestra casa, por nuestros padres de fe, por la familia que tenemos, Señor, no solo en Villa María, sino en todas las provincias y aún en las naciones. Gracias, Señor, por tu propósito en nosotros. Amén. Amén.